Buenas tardes, amigos, sean ustedes bienvenidos a su canal de YouTube. Como siempre les saluda el abogado Paulino Moreno. La vez pasada nos quedamos en el tema sobre el derecho de familia y hicimos mención a varios aspectos de lo que es el matrimonio. Hoy vamos a hablar de ese tema importantísimo como son los alimentos, que es uno de los problemas diarios que se dan en nuestras comunidades y en sus hogares. Nuestra ley, nuestra legislación es bastante específica y hace mucho énfasis en cuanto a estos problemas de los alimentos. Así que vamos a tratar de ser bastante explicativos en este caso de lo que son los alimentos. Vamos a hablar realmente de lo que el concepto de qué es alimento, qué encierra el alimento en sí, qué es el alimento dentro de lo que es el núcleo familiar, la responsabilidad de quienes deben de proporcionarlo, quiénes son los llamados a percibir los alimentos, así como a quién es el obligado a darlos. También vamos a hablar sobre las excepcionalidades que hay en el cumplimiento de los alimentos, porque la cuestión de los alimentos tiene sus grados de poder obtenerlos, y todos estos casos vamos a tratar de explicarlos porque de repente hay mucha confusión en esto de los alimentos. La ley y el Código de Familia establece y conceptualiza alimento como todo aquello que sea indispensable para el desarrollo integral de una persona, como ser el sustento, la habitación, el vestuario, la asistencia médica, educativa. También está la forma integral a la que debe de proporcionársele a la persona. Todo esto encierra en sí, para la legislación, lo que es el alimento. A veces nosotros conceptualizamos mal el concepto o la apreciación de lo que es alimento. Pensamos que alimento solo es el sustento de comer, ¿verdad? Y que eso es todo para la integración y el desarrollo de la vida de una persona. No es cierto eso. Cuando ya la ley establece que es en primer lugar el sustento, es porque la comida es vital. Asimismo, la habitación, la persona tiene que tener un lugar donde vivir, donde habitar. También está el vestuario, que es parte de ese conjunto de alimento que necesita la persona, el vestuario para cubrirse su cuerpo. También está la asistencia médica, todo lo que pueda acontecer en el trastorno físico que pueda tener el cuerpo por alguna enfermedad o por alguna situación fisiopatológica. Todo esto es parte de lo que la ley llama como alimentos. Asimismo también la educación tanto en el hogar, porque eso es la educación en sí, los principios, las cuestiones morales de hábito que le puedan a uno infundir dentro del hogar, a eso se le llama educación. Aparte de eso, tiene que ir acompañado con la instrucción, que es el conocimiento que uno adquiere para formarse de una manera ya integral dentro de una sociedad como un técnico profesional o vocacional en una determinada actividad. Todo esto es lo que conlleva lo que nosotros debemos de conocer como alimento. Y asimismo la integridad. ¿Qué es esto? Pues que la persona tiene que integrarse en un ámbito o campo o ambiente de recreación. O sea, los niños necesitan recrearse,
tener un campo de recreación en donde ellos pueden desarrollar, disfrutar de esa integridad de la niñez. Entonces todo esto es parte de lo que nosotros debemos de saber, conocer como lo que se conoce como obligación de alimento o de manutención al hogar. Este es el concepto de alimento que la ley nos establece. Pero nosotros a veces, más que todos los hombres, creemos que alimento solo es darle a alguien una cantidad de 2.000 o 5.000 lempiras para que pueda darse todo lo que la ley establece que es necesario para que esta persona pueda ser una persona desarrollada integralmente. Asimismo, los alimentos tienen una direccionalidad. ¿A quiénes van dirigidos los alimentos? Pues ya la ley establece quiénes son los que tienen derecho de percibir estos alimentos y quiénes son los obligados a dar estos alimentos, ¿verdad? En primer lugar, tienen derecho de percibir los alimentos directamente los hijos, el cónyuge, o sea, la esposa o el esposo. Estos son los que directamente tienen el derecho de percibir los alimentos en el conjunto en que ya lo hemos explicado. También la ley establece de que quienes tienen derecho de percibir o recibir estos alimentos establecen las formas de cómo es que se pueden proporcionar estos alimentos. No así como algunas personas creen que es al molote o solo porque se le antoje pedirle alimento a alguien de una forma, como decimos, a la brava, es que tiene que realizarse. No, ya la ley establece cuáles son las formas de proporcionar los alimentos. ¿Qué dice la ley respecto a esto? Que los alimentos se deben proporcionar de acuerdo a la posibilidad o a la posición o a la capacidad económica de quien los debe. O sea que si una persona trabaja y tiene su hogar, esta persona tiene la obligación de proporcionar alimentos. ¿Por qué? Porque percibe un ingreso, tiene esa capacidad económica de percibir ingresos y de poder alimentar a las personas que dependen obligatoriamente de él. Asimismo, la ley establece las formas, cómo se deben proporcionar estos alimentos, los periodos. Inclusive la ley dice que un alimento se puede proporcionar semanal, que un alimento se puede proporcionar quincenal y que un alimento se puede proporcionar mensualmente. O sea, hasta eso la ley pone cómo debe de proporcionarse los alimentos. Semanal, pues cuando uno trabaja por semana; quincenal, pues cuando le pagan quincenal; y mensual, cuando le pagan mensual. Entonces, ya la ley establece todos estos puntos que ya son conocidos por nosotros mismos. También la ley establece directamente y alista o enlista las personas a cuales tienen derecho de percibir el alimento. Ya dijimos, uno de ellos es el cónyuge. La esposa tiene todo el derecho de percibir alimentos de parte de su marido. Desde que ella está en su hogar, desde su gravidez de parto hasta toda atención debido a esa concepción de ese ser, tiene derecho a ser alimentada. Y ya la ley establece eso, excepto que la persona, la madre, esté cubierta por un
beneficio de seguro social, ya sea público o privado, pues entonces no se incurrirá en gastos de atención médica de ese aspecto. Pero al no haberlo, la persona que está obligada a brindar el alimento está obligada a darle también, pagarle asistencia médica a su esposa y a sus hijos. Pues vea todo el concepto de que es alimento. Asimismo, en otro punto de vista están los hijos, a los cuales se les debe alimento. Y estos hijos, mientras están la mayoría de edad, hasta que adquieren la mayoría de edad. Desde la minoría hasta la mayoría de edad que cumplen los hijos, hasta ahí el padre está obligado a darles alimentos, excepto aquel hijo que por alguna cuestiones de la vida sea una persona discapacitada, que no pueda realmente valerse por él mismo. Entonces el padre o el obligado a dar alimentos le va a proporcionar alimentos, porque así lo establece la ley. También está la excepcionalidad de aquel hijo que, si bien es cierto, adquirió su mayoría de edad y que sigue todavía en estudios superiores y que tenga un buen resultado, de buenas calificaciones, de buen comportamiento, o sea, de un buen rendimiento, el padre está obligado a seguirle proporcionando esa ayuda hasta que él culmine sus estudios. Pero esas son excepcionalidades, no es la generalidad de la ley, es la excepcionalidad. También están los abuelos, también son parte de esta obligación. Se le deben alimento a los abuelos cuando ya estos no pueden trabajar o no pueden valerse por sus medios. Entonces, el nieto o el hijo, al abuelo, qué sé yo, tiene la obligación de brindarle y de darle apoyo en cuanto a la cuestión de alimentos. También están los hermanos. Tenemos la obligación de darle alimento a los hermanos, mayormente cuando estos son menores de edad y que no tienen, que de repente nuestros padres se nos murieron, ¿verdad? Y quedó un hermano menor de edad, hay que protegerlo en ese sentido, porque ya la ley lo determina. También están el adoptado, el hijo que uno adopta, tiene el derecho de que el adoptante le proporcione alimentos. Está también el hijo nacido por producto de una violación. Ese hijo tiene derecho a alimento. Y el que obligó o violó a esa muchacha o a esa mujer, sea como sea, y nace ese varón, ese hijo tiene derecho de demandar a su padre violador para que le proporcione alimento. Ya la ley lo establece y es cosa legal que se puede hacer. También está, esta es la generalidad de lo que la ley establece. Ahora bien, todas estas formas que hemos indicado tienen un grado de acercamiento familiar y también un grado de responsabilidad. Ya la ley establece cuándo, cómo y por qué yo le voy a ayudar en segundo grado a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos. La ley me va a ir dando un grado de acercamiento y también un grado de responsabilidad. ¿Cuál es mi mayor responsabilidad y mi primer grado de responsabilidad a quien yo debo de cumplir una obligación? Mis hijos, en primer lugar. En segundo lugar, ya dice la ley, mis padres. En tercer lugar, mis hermanos. La ley va dando esos acercamientos. No es porque a alguien se le antoje, es que yo voy a ir donde mi hermano a decirle que me dé alimento, porque la ley lo dice. No, ya la ley va dando acercamiento, va dando grados. Cómo, cuándo y por qué se debe de dar alimentos a los familiares
o a los parientes. También la ley establece quiénes no deben de dársele alimentos. ¿Por qué no se les debe dar alimentos? Así como hay una generalidad, también hay una excepcionalidad, ¿verdad? Que la ley establece un balance. Por ejemplo, no se le debe alimentos al hijo que ya cumplió su mayoría de edad, ya los 21 años, excepto aquella regla especial que dijimos, que si por alguna razón la persona queda inválida o es inválida de nacimiento o está terminando sus estudios superiores y se obtiene un buen rendimiento de parte de esa persona que percibe ese beneficio, existe legalmente el apoyo, pero con esa excepcionalidad. Está también quien atenta contra el padre, el hijo que atenta contra el padre por su conducta, por el comportamiento, por difamación y calumnias en contra de su padre. Ya la ley castiga esa actitud. Cuando el hijo es un vagabundo, un vago, y que es de ¿cómo se llama? Conocimiento público, su vagancia, su mala vida, su mala reputación de la vida. Un vago, malcriado, desobediente, insoportable. Entonces, ese hijo no tiene derecho a ser alimentado. Ya la ley lo determina. Y todas estas cositas es bueno que la gente lo sepa, que lo entienda y que lo vea. También está cuando el cónyuge que los recibe hubiera incurrido en un desliz o en un, ¿cómo se llama?, delito de atentar contra su cónyuge o de cometer un ilícito dentro de su hogar. Una de ellas, la infidelidad, el maltrato, el abandono de ese cónyuge voluntariamente, que se va del hogar y deja abandonados a los hijos, porque hay mujeres que sí son, no es que solo es el hombre, hay mujeres que son. Yo soy testigo de esa cosa, que mujeres que abandonan sus hijos y se van con otro, porque tal vez aquel tiene 20 años y está guapo, robusto, nalgón y qué sé yo, entonces dejan al viejo ya canoso, ¿verdad? Así sucede. Lo contrario del hombre también, que ya mira a la mujer ya vieja, barrigona, ya no lo miró como antes, entonces ya se busca otro frente por ahí y de esa forma va desacatando la responsabilidad de su hogar. Entonces, aquí donde ya la ley castiga el derecho de recibir o tener el derecho de percibir ese beneficio. También está cuando el alimentario, ¿cómo se llama?, observa mala apreciación del beneficio que se da. Ya dijimos anteriormente del hijo que lo pone el padre a estudiar y va a vagar al colegio. Lo pone el padre a aprender un oficio vocacional y va a vagar también a los centros de aprendizaje vocacional. Y este hijo no forma nada, en absoluto de nada, de pensar en superarse. Entonces, el padre ya desde ese momento puede dejar ese hijo sin el apoyo de lo que es el alimento. Porque un hijo que es desobediente y que no se sujeta bajo la patria potestad, sino que se tira a la vagancia, a la callejería, ese hijo, él solo está perdiendo su protección de sus padres, porque ya se toma como una persona licenciosa, de vida licenciosa. Entonces, todas estas cosas tiene que saber el padre, la madre, cuando va a reclamar, o el que va a reclamar un derecho. Ya la ley lo establece. Asimismo, hay que ver
¿cómo se dan estos alimentos? Si estos alimentos se dan así, a lo abrupto o cómo. No, ya la ley establece cuándo, cómo, dónde y cuánto es lo que se le va a dar de alimentos a una persona. ¿Ya? Asimismo, la ley establece que los alimentos son una cosa prioritaria ante cualquier situación que se pueda dar. Cuando existe una demanda de alimentos sobre X o Y cosa, esa demanda tiene prioridad sobre cualquier actuación. Ya puede hacer que alguien tenga una deuda y esté demandado por esa deuda y de repente surja una demanda de alimentos, esa demanda de esa deuda que está anteriormente la hace a un lado y se mete la demanda de alimentos porque tiene privilegio. Los alimentos son una cosa privilegiada. Y si sobra, pues se le pagará a la persona que tiene demandada a alguien. Pero cuando suscitan esas cosas, que de repente yo estoy demandado por una deuda y viene mi esposa y me embarga por alimentos, pues esa deuda que yo estaba pagando se hace a un lado y se interpone la demanda de alimentos. Si sobra de mi sueldo, pues se le va a pagar una cuarta parte a esa deuda, pero la alimentación es privada. Así lo dice la ley. Entonces estas cositas tienen que saber las personas, ¿verdad? Tenemos que aprender, saber todas estas cosas. No necesariamente usted tiene que ser abogado, ¿no? Compra el código de familia y lo lee. Y lo que no entienda, pues vaya donde el profesional del derecho que se lo explique. Pero nosotros no tenemos esa cultura. Por eso ahí andamos dando tumbos en la vida, buscando los abogados para que nos ayuden. Y de repente, como no todos los abogados somos honestos, hay pícaros que emboban a la gente, le estaban y al final no les hacen nada. Hay que andan buscando a la gente ahí en la calle que si conoce al abogado tal, que quién sabe qué, y después quedan diciendo que los abogados somos pícaros, todos. Y no es así. Por eso yo me he tomado este tiempo de explicar estas cosas para que los amigos que nos siguen, el público, sepa de estas cosas. Porque es importante saber todo esto. Bueno, una vez que ya hemos conocido, entendido qué son los alimentos, quiénes somos los que tenemos derecho de percibir alimentos, quiénes somos los que lo proporcionan y cómo se debe de hacer, hoy viene el trámite de ejercer ese derecho, que es lo que se llama derecho de alimentos, la demanda de alimentos. ¿Cómo, cuándo y dónde se pone una demanda de alimentos? ¿Qué debe de hacer por lo general la mujer que se siente afectada en su hogar por el abandono y el apoyo dejado de dar de su cónyuge hacia su hogar? En primer lugar, lo que tiene que hacer la persona es o acudir al juzgado respectivo o acudir a un profesional del derecho. Estas son las dos formas que tiene una persona. Si la persona acude directamente al juzgado sin profesional del derecho, perfectamente el juez está obligado a atender la petición verbal que le va a hacer esta persona. La persona se presenta ante el juez a solicitar y a exponer de que su marido la ha abandonado en este aspecto y por tanto viene en auxilio al juzgado respectivo para que pueda requerirlo el juzgado y que esta persona pueda hacer efectiva la obligación que tiene como de darle alimento a ella y a